Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de Control Automático Educación.com. Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuamos con nuestro curso de instrumentación industrial. Si quieres tener acceso a todos los videos que tenemos de instrumentación industrial aquí en el canal, te lo voy a dejar justo en esta tarjeta que estás viendo que está saliendo aquí encima. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre un instrumento medidor de temperatura conocido como la RTD. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Y ahora vamos a ver los que son los RTDs, que son los detectores de temperatura por resistencia. Mire que ambos instrumentos, tanto el termistor como el RTD, trabajan en base a una variación de resistencia. Sin embargo, miremos que el principio de funcionamiento de este RTD pues es un poco diferente. En este caso, los RTDs, aquí tenemos una fotografía de un RTD industrial. Obviamente, son dispositivos que son hechos aquí internamente. Obviamente no lo estamos viendo porque ahí hay una vaina, en este caso es una vaina, y dentro de la vaina, que nosotros ya lo estudiamos cuando vimos los termopares, estará el RTD. Dentro de esa vaina entonces está el instrumento que se conforma de un alambre de metal puro. Generalmente ese alambre será platino en la mayoría de los casos, y si no es platino será cobre, porque cuando nosotros tenemos un alambre, cuando nosotros aumentamos o disminuimos la temperatura, pues si usted mide la resistencia en ese alambre, usted va a ver que va a existir una variación de resistencia. Vamos a ver entonces que la relación entre la resistencia y la temperatura va a ser muy bien conocida, y ese experimento tiene una repetibilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo aquí este instrumento que es un RTD y yo tengo un horno a 100 grados Celsius. Entonces yo lo voy a colocar ahí y yo voy a de hecho verificar que a 100 grados Celsius me va a dar una resistencia X, que ya la vamos a ver a continuación. Y si yo repito el experimento, repito la medida, por ejemplo, de aquí a un mes, yo voy y lo vuelvo y lo meto al horno a 100 grados Celsius, voy a ver que el instrumento mantiene su repetibilidad, va a dar una resistencia casi que igual o muy próxima a la que me había dado el primer día que yo realicé el experimento. Vamos a ver que el RTD es un dispositivo pasivo. Recuerdan que es un dispositivo pasivo activo. En este caso, si es pasivo, quiere decir que él no produce electrones, no produce voltaje. Por lo tanto, él necesita de una fuente externa que le proporcione el flujo de electrones, por ejemplo, para mandar la medición hacia otro instrumento. Claramente, el circuito ideal para hacer eso sería un puente de Wheatstone, que como vemos que como aquí estamos variando la resistencia, al yo colocarlo dentro de un puente de Wheatstone, yo puedo transformar esa variación de resistencia en una variación de voltaje, que es mucho más fácil de medir por dispositivos externos, dispositivos electrónicos. De todas maneras, finalizando aquí la presentación, vamos a ver diferentes conexiones que se hacen a los transmisores de temperatura, porque claramente como este es un elemento sensor, es un sensor o es un transductor utilizado para el sensado de la temperatura, para mandar esa información, esa variación de resistencia que él detecta del proceso al que yo le estoy midiendo la temperatura, necesitamos ¿quién? Del transmisor. Y recuerden que el transmisor ya hará el cálculo interno dependiendo de la resistencia que él lea y lo va a mandar hacia la sala de control, lo va a mandar hacia el PLC o lo va a mandar hacia el dispositivo como un microcontrolador que reciba pues esa información y la pueda procesar. En este punto quiero comentarte que tengo un curso de más de 20 horas alojado en la plataforma de Udemy sobre instrumentación industrial. Si quieres tener acceso a dicho curso, te lo voy a dejar justo aquí en la descripción de este video o también en esta tarjeta que ves que está saliendo aquí encima. Si accedes al curso con cualquiera de los links que te estoy dejando en este video o en los links de controlautomaticoeducación.com, te podré obsequiar un cupón de descuento para que ese curso te salga mucho más barato. Cuando lo finalices podrás obtener un certificado de aprobación y por supuesto aprender bastante sobre la temática de instrumentación industrial. Aquí vemos el esquema de una RTD. Vamos a ver más adelante que inclusive mire que este es de 3 cables y vamos a ver que van a existir RTDs de 2, de 3 y hasta de 4 cables, pero eso ya lo vamos a tratar a continuación. Continuando entonces estudiando el principio físico de la RTD, vamos a ver que debido a su contenido de platino y a su construcción mucho más compleja,
este tipo de instrumentos son mucho más caros si lo comparamos con los termopares que veíamos en clases pasadas. Estas RTD a veces también son denominadas popularmente como termómetros de resistencia. Inicialmente, la más popular, la que más vamos a encontrar, se conoce como la PT100, donde vemos que las primeras letras me dice a mí el material con la que está construida esa RTD, y si es PT significa que está construida de platino. Y este número que está al lado, 100, me indica cuál es la resistencia que tendrá esta RTD cuando yo someta el instrumento a 0 grados centígrados. En este caso, si me dice que aquí hay 100, una PT100, me dice que a 0 grados centígrados, si yo lo mido con un ohmmetro, voy a medir 100 ohmios. Entonces es muy fácil entender la nomenclatura empleada en los modelos de la RTD. PT100 quiere decir platino, que a 0 grados mide 100 ohmios, pero también existen la Cu50, que como su nombre lo indica, Cu es el material, Cu es cobre, y 50 me dice que a 0 grados centígrados en esa RTD voy a medir 50 ohmios. También está la Cu100, que nuevamente es de cobre, pero me mide 100 grados, me mide 100 ohmios a 0 grados centígrados. Está la PT100 que teníamos aquí, está la PT200, que es lo mismo, es de platino, pero me mide 200 ohmios a 0 grados. La PT1000 me mide 1 kilo ohmio a 0 grados. Y también es muy común encontrar RTDs de níquel. En este caso la NI100 es una RTD compuesta de níquel que a 0 grados me mide 100 ohmios. Esos tres metales son los más empleados para la construcción de las RTDs. Sin embargo, la más popular de todas siempre va a ser esta, es la que más se emplea, que es la PT100, la de platino a 100 ohmios a 0 grados. Y recuerden inclusive que cuando nosotros veíamos los termopares, recuerdan que había unos termopares que eran conocidos como termopares nobles. Esos termopares nobles contenían aleaciones con platino. Y habíamos visto en una presentación anterior que claramente estas RTD son más caras porque tienen platino. El platino es mucho más caro, pero tiene una mejor sensibilidad, es mucho más exacto. Entonces, si usted quiere exactitud, obviamente usted se va a ir por una PT, pero si no necesita tanta exactitud, puede comprar una de cobre que no es tan exacta y va a ser un poco más económica que comprar una de platino. En el canal ya habíamos hablado un poco sobre los sensores de temperatura, incluso hicimos un rápido resumen sobre diferentes tipos de instrumentos capaces de realizar la medición de esta grandeza física. Si no viste ese video, te lo voy a dejar linkado justo en este link que está saliendo aquí encima. Vamos a ver que estos instrumentos, estas RTDs, pues generalmente estarán instalados en algún proceso. En este caso en específico estamos midiendo la temperatura de ese fluido que circula al interior de esa tubería. Aquí tenemos nuestra RTD. Obviamente dentro de la RTD pues está protegida por un termopozo para evitar que el fluido pues me vaya deteriorando mi instrumento. Aquí arriba tendremos también el transmisor. Aquí está entonces la RTD como tal, y si miramos dentro del termopozo vamos a ver cómo se conforma una RTD, y de todas maneras eso lo vamos a explicar enseguida. Vamos a ver que hay diferentes configuraciones de RTD. En este caso en específico aquí es una configuración por lámina, y si ustedes la observan, de hecho físicamente se parece bastante como a las galgas extensiométricas, que es un hilo que circula así por una serpentina y nuevamente pues sale. Entonces vemos que de hecho tenemos dos terminales, y eso no es más que un alambre. Como ya dijimos, el RTD es un alambre generalmente de platino o de cobre. Entonces si este es de platino, vea que el platino va circulando y finalmente pues vuelve y sale. Y en este caso pues aquí tenemos una PT100, dado que es la más famosa. Miremos que como ese instrumento está expuesto a variaciones de temperatura y como está protegido dentro de la vaina, pues ella no va a sufrir las deformaciones que nosotros le aplicábamos a las galgas extensiométricas, porque son instrumentos diferentes, a pesar de que físicamente se parezcan, y que porque de todas maneras la galga también es un alambre. Mire que en este caso nosotros no estamos aplicando presiones sobre el instrumento, sino que estamos aplicando variaciones de temperatura. Sabemos que los sensores PT100 se construyen principalmente con una pista conductora muy delgada hecho de un metal precioso conocido como el platino, y se deposita en un sustrato de cerámica.
y cuando se le aplica un voltaje durante la operación vemos como la corriente comienza a fluir a través de esta resistencia eléctrica. Esto va a significar que existirán cargas eléctricas en forma de electrones moviéndose a través de la estructura de la red atómica del platino. A continuación vemos un diagrama esquemático donde se muestra el flujo de electrones a través de la red atómica del conductor del platino, donde vemos que si la temperatura aumenta, entonces comienza a aparecer una oscilación natural de los átomos metálicos. Esto va a impedir entonces el flujo de electrones de corriente cada que la temperatura aumenta. Sabemos que el sensor PT100 tiene una resistencia de 100 ohmios a 0 grados centígrados. Por lo tanto, si aumentamos la temperatura, aumenta la resistencia y aumenta obviamente las oscilaciones. Y si disminuimos la temperatura, disminuye la resistencia y también disminuyen las oscilaciones, permitiendo de mejor manera el flujo de la corriente. Aquí vemos que incluso que él ya tiene el transmisor embutido aquí arriba. Inclusive ese transmisor ya tiene un display que si yo estoy ubicado ahí al lado de ese instrumento, yo consigo observar ahí localmente cuál es la temperatura que el instrumento está midiendo. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre instrumentación industrial. Te invito a que veas toda nuestra lista de reproducción de instrumentación y por supuesto que te inscribas a nuestro curso de instrumentación industrial con más de 20 horas de video en Udemy con descuento. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Hasta luego!